vamos a empezar este podcast hablando del Real Madrid, del conjunto de Carlo Ancelotti. Lo hacemos porque perdió ese partido ante el Atlético de Madrid este pasado fin de semana, ese derbi tan esperado, tan ansiado y que tanto atractivo ha causado. Y lo cierto es que bueno, la Casa Blanca pues ha dejado algunas dudas, un aroma a ver qué pasa en los siguientes partidos, Javi. Lo cierto es que el Madrid bueno, fue superado claramente por el Atlético. Es que no es por la derrota en sí, sino por la imagen ofrecida por el equipo de Carlo Ancelotti, ¿no? Sobre todo, yo creo, por las dudas mostradas por el técnico a la hora de plantear el encuentro y luego la fragilidad defensiva de un Madrid que por arriba y con datos en la mano está siendo el equipo que peor defiende ese tipo de acciones y lo vimos sobre todo en los dos goles de Morata, ¿no? Creo que escenifican a la perfección, también el de Griezmann, de bella factura, pero escenifican una fragilidad defensiva que la baja de Militao se está notando en ese sentido. Pero vuelvo otra vez al origen y es ese planteamiento de Ancelotti. El técnico italiano había encontrado un poco soluciones, ¿no? Al final todo veíamos desde fuera que al Real Madrid le faltaba un atacante para esta temporada. Y Ancelotti creo que de forma inteligente en las primeras jornadas pues solucionó esta papeleta dándole un papel primordial a Bellingham desde la posición de media punta. Y el otro día en el partido contra el Atlético de Madrid rompe todo ese esquema que le había funcionado al técnico hasta ahora para dar entrada a un centrocampista más, ¿no? En este caso repartir esas funciones de Bellingham junto a Luka Modric y hacer de Bellingham un segundo atacante, acompañando a Rodrigo. Creo que eso dinamitó las posibilidades de un equipo que se vio claramente superado desde el inicio y que nos dejó muchas dudas sobre el rendimiento de dos jugadores que son leyenda del equipo y patrimonio histórico de todo lo conseguido por el Real Madrid en esta última década, que son Toni Kroos en algo menos instancia, la verdad, y Luka Modric, que sobre todo, ¿no? Muy señalado tras ese partido. Lo cierto es que el croata, Javi, si quieres empezamos por él, porque iba a personalizar en varios nombres. Bueno, pues lleva varias jornadas que, bueno, obviamente está en un segundo plano. Y no sé si crees, quizás me he aventurado en la entradilla diciendo que puede vislumbrar ya lo que viene siendo el final de o su etapa en el Madrid o su carrera, pero lo cierto es que no parece el Modric de otras temporadas, por lo menos en este inicio. No puede parecerlo, tiene 38 años, es una edad a la que conocemos muy pocos casos de jugadores que a esa edad estén compitiendo en un club de primer nivel mundial. De hecho, vamos a tirar la vista atrás y no vamos a encontrar demasiados, ¿no? No recuerdo exactamente el ocaso de Pirlo en la Juventus, pero creo que no llegó a los 38 años. Creo que hablamos de una jubilación o de una salida anticipada, ¿no? A esa edad. El caso de Luka Modric es único, pero sí que es cierto que creo que su entrenador le hace un flaco favor introduciéndolo en este esquema en partidos de alta intensidad, ¿no? Creo que Luka Modric puede tener un papel importante para el Real Madrid en segunda parte. Tiene además una calidad que eso es indiscutible a pesar de la edad, pero creo que el equipo sobre todo estaba funcionando muy bien con Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde y Bellingham, ¿no? Esos cuatro jugadores de centro del campo que te permitían también en ciertas ocasiones suponer un desahogo para los de atrás, haciendo una presión alta, ¿no? Que eso también aumentaba la generación de ocasiones. Y creo sinceramente que meter a Luka Modric en esa tesitura a su edad, que son 38 años, y no es un impedimento, volvemos a repetir, sobre todo en una figura como la de Modric, pero creo que hay jugadores que están bastante más preparados para eso. También merma un poco la confianza del jugador que se queda fuera. En este caso, en el partido anterior le tocó a Tchouaméni, pero si hubiera sido Fede Valverde, que también ha tenido buena suplencia, pues también podría incidir en él, ¿no? Parece que de momento el único intocable es Bellingham en el esquema, pero creo que el otro día Ancelotti le hace un flaco favor a Modric. Sí, yo creo que se puede decir, el titular es que Modric es humano, ¿no? Contra Claro. todos los datos, todas las estadísticas y todo el fútbol que nos había demostrado. Oye, chicos, deja ya, ¿no? Porque es que es un abuso, ¿no? Lo de Luka Modric, y creo que ese caso es lo que le sitúa por encima de su pico máximo de nivel, que ya es una auténtica barbaridad. Creo que es lo que le sitúa entre los mejores centrocampistas de la historia, ¿no? Por esa longevidad y esa capacidad de mantenerse Yo, ahí. yo creo que el rol de Modric ahora mismo es aportar soluciones en momentos concretos, no tener una regularidad y presencia en el 11 habitual. Es cierto que no ha estado en el 11 de forma habitual en este inicio de temporada, creo que ahí, bueno, pues también hay que ser justos con Ancelotti, ¿no? Que tampoco ha hecho un sobreexceso de minutos para el croata, pero sí que es cierto que un día que tienes un partido importante y de alta intensidad como va a ser el del Atlético, pues vuelves a lo que conoces, ¿no? A tu cinturón de confianza, que es Kroos Sí. y Modric,
que está demostrado que toca dar un paso adelante con otros jugadores. Sí. Lo que está claro es que Ancelotti fue fiel a sí mismo porque, desde luego, recurrió, como tú dices, ¿no? a ese cinturón de confianza. El que no tiene o no parece tener mucha confianza últimamente es en Rodrigo Goes. Javi, está siendo señalado, yo creo que en cierta manera con justicia, porque no le está costando dar ese pasito adelante. No sé si podría demostrar o le podría faltar un poquito de ambición, de querer reventarla y tirar la puerta abajo, pero también hay que decir que está un poco solo, ¿no? Con la lesión de Vinicius, sin el sustituto de Benzema, bueno, sin el sustituto de Benzema, no quiero faltar a José Lu, ¿no? Pero bueno, esa primera espada que le acompañe y que haga de ejercer la figura de nuevo, quizás ahí es donde estamos echando de menos una versión mejorada de Rodrigo. Bueno, el otro día debatíamos tú y yo, ¿no? Sobre el papel de Rodrigo y me indicabas eso, ¿no? Que ha estado demasiado solo. Te lo compro en el último partido contra el Atlético de Madrid, donde no le voy a quitar responsabilidad a los jugadores porque la tienen, pero creo que al final Ancelotti no le hizo solo un flaco favor a Modric, sino también a Rodrigo. Y por ende también podemos señalar a otros jugadores que fueron castigados por el esquema del planteamiento del técnico italiano. En este caso, Rodrigo sí que es verdad que le tocó pues un papel raro en el Real Madrid, un equipo que está acostumbrado, sobre todo en la última década, a jugar siempre con 3 atacantes, mínimo, ¿no? 3 delanteros, porque todos recordamos la época gloriosa de Benzema, Bale y Cristiano, eran 3 delanteros en sí, ¿no? Pero si nos vamos un poquito más atrás y vemos los planteamientos, cuando ya Vinicius entra en el 11 junto a Benzema, siempre estamos hablando de un mínimo de eso, de 2-3 delanteros. El otro día Rodrigo en el campo del Atlético de Madrid estaba solo y no lo hizo mal en su papel. O sea, en ese rol que le colocó Ancelotti para el partido, Rodrigo no lo hizo mal. Lo que sucede es que a Rodrigo principalmente se le está castigando por su falta de acierto. Estamos hablando que era un jugador que si algo tenía era la facilidad para marcar goles. De hecho, siempre se ha ubicado, ¿no?, a Vinicius en un jugador falto de talento de cara al gol, cosa que ha cambiado en las 2 últimas temporadas, y a Rodrigo un jugador que sí tenía el gol de forma natural. Y lo que estamos viendo ahora es un Vinicius que cuando está en situaciones de gol se le hace pequeña la portería. Y es algo que no estábamos habituados, sobre todo en el momento en el que se le otorga la responsabilidad. Creo que una cosa queda clara en cuanto a la formación de plantilla del Real Madrid, y es que cuando no viene ese atacante esperado, que todos sabemos qué nombre era, pero bueno, había otras soluciones de mercado para poder haber traído un atacante. Cuando no viene ninguno, todos entendemos que un Rodrigo, que en muchos casos se le ha ubicado en la situación de suplente o de jugador número 12, ya pasaba el estatus de jugador titular. Y ante la lesión de Vinicius, todos le miraban como diciendo, este es el jugador que tiene que liderar al Real Madrid en estos momentos. Y es que no está siendo así. La verdad es que no te quito una coma, ¿no? No está siendo capaz de demostrar todo ese potencial. También hay que decir que es un jugador que a veces se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida porque son futbolistas que ya han hecho grandísimas cosas. Todos recordamos la Champions de Rodrigo de hace 2 temporadas donde fue capital. Apenas esos minutos que le daba a todos los partidos y le daba para hacer grandes actuaciones. Es muy joven. Tiene 22 años solamente. Claro, tiene que mejorar en muchos aspectos. Desde luego, ahora está faltando. Y no es la futbolística, Antonio. Yo creo que es más una cuestión de cabeza, de mentalidad. Seguramente Rodrigo es un jugador que en sí mismo ha estado un poco protegido, creo que también por la situación particular de Vinicius Junior, de exigencia que se le ha introducido a Vinicius. Y parece que Rodrigo ha podido ir creciendo un poco a la sombra de Vinicius y haciendo cosas increíbles, como bien hablabas de esos goles tan importantes para que el Real Madrid consiguiera la 14ª Copa de Europa. Pero es cierto que ahora sí que le tocaba, o ahora todos los focos apuntaban hacia él y no hemos visto a ese Rodrigo. Creo que es una cuestión más de mentalidad y que tendrá que trabajar. Sí. Sin ninguna duda. Y ya para terminar, no sé si. Bueno, dos preguntas, Javi. Oye, una, ¿se puede catalogar como crisis esto del Madrid? O. Más que crisis, yo creo que es preocupación. Yo creo que es preocupación porque creo que cuando se cierra el mercado de fichajes, pues todos tenemos una dosis de realidad, ¿no? Y era que el Real Madrid en julio creo que hace muy bien los deberes, fichando a Jude Bellingham, sobre todo. Pero bueno, luego también trayendo jugadores que parecía coherente, ¿no?
Bueno, pues se marcha Mariano Díaz, que prácticamente no contaba. Podemos incluir incluso en el pack a Hazard y traes a Joselu, que dice, bueno, un 9, ¿no? Que hacía falta, un jugador que puede tener sus 20-30 minutos o que puede jugar partidos en casa de liga de forma cumplidora, ¿no? Eso estaba bien. El año pasado solo tenías a Mendy de lateral izquierdo porque cuando se te lesionaba tenías que acudir o a Nacho o sobre todo a Camavinga. Bueno, pues traes a Fran García, un jugador que venía de ser el mejor lateral izquierdo de la liga con permiso de Alejandro Valde. En estadísticas, las estadísticas de Fran, tanto en duelos ganados como en progresiones ofensivas, eran las mejores de Europa. Solo por delante creo que por delante de Vinicius o detrás de Vinicius. Y hablo de Europa. O sea, que era un jugador que tenía cierta base que te hacía pensar que era un buen fichaje. Y luego se marcha Asensio, un jugador muy hecho y al que a Ancelotti le gustaba muchísimo, pero venía Brahim, que era también otro jugador, bueno, pues que viene a hacer cosas increíbles aunque se nos hayan olvidado en Europa, ¿no? Que es una cosa que no, personalmente no entiendo. El hecho de los pocos minutos que está teniendo Brahim Díaz. Y claro, faltaba esa guinda, ¿no? En el ataque. Claro, en el momento en el que se lesionan tanto Militao como Courtois, son lesiones para toda la temporada, te cambia un poco el prisma. Viene Kepa en su lugar, portero que también el otro día, pues creo que queda bastante tocado, ¿no? Incluso hasta el punto de plantearnos si hasta el momento las actuaciones de Lunin no eran mejor. De hecho, hay cierto debate. Entonces, no diría que hay una crisis, pero sí hay una preocupación, porque al final el Real Madrid ha pasado de tener potencialmente una plantilla bastante potente a tener una plantilla donde las carencias son agudizantes. Así que yo diría que está el síntoma de preocupación. Y bueno, has hablado de nombres concretos, pero podríamos señalar a Alaba, que el otro día está fatal en los goles. De él te iba a preguntar precisamente de Alaba. Claro, no sé si tenías preparado más, pero bueno, No, si quieres, no, te dejo que vaya, iba a que vaya terminar, siguiendo. iba a terminar precisamente con el austriaco porque fue uno de los grandes Sí. señalados, ¿no? Sobre todo por la Lucas imagen Mm. del tercer gol, ¿no? Que es muy significativa, ¿no? Es que yo creo que salvo un poco a Rudiger de la defensa el otro día, pero vamos, un mínimo de Rudiger. Pero es que el otro día estaban tocados Lucas Vázquez, que ya sabes, cuando tienes a Lucas Vázquez ya sabes que es un jugador que va a jugar lo imprescindible nada más, porque en condiciones normales el que va a jugar siempre es Carvajal. Es verdad que nosotros en el 11 posible de jornada perfecta preveíamos que iba a ser Nacho el lateral derecho. Tenía todo el sentido. Pero no fue así. Bueno, una decisión de Ancelotti de ubicar al lateral derecho suplente, que es Lucas Vázquez, que queda muy tocado. Me voy al otro lateral, a Fran García. También muy preocupante en las situaciones, sobre todo de marca, donde no ejerce ayuda desde atrás, ¿no? Incluso hay una que le reprocha a Álava, que para mí es más de Álava que de Fran, pero bueno, incluso así Fran García tampoco aporta soluciones. De hecho, es un clamor que Mendy, siendo todo lo que es Ferland Mendy, creo que va a ser titular, claramente, en el Real Madrid desde ahora, mientras le respeten las lesiones. Y el otro jugador es Alaba. Alaba es cierto que es un jugador que es un central bajito, ¿no? Es un central que te da mucho en salida de balón, que además también tiene ese arranque hacia adelante, que tanto nos gusta, un jugador que es capaz de pasar de su defensa al área contraria y además ser un peligro allí, tiene una pierna izquierda exquisita, pero aparte de eso, es un jugador que tiene una fragilidad por arriba tremenda. Creo que en ese sentido Militao le tapaba muchísimo a Alaba. Incluso Mendy también cuando era el lateral izquierdo más habitual. Y el otro día, pues ante un Rudiger que bastante tenía ya con lo suyo y Fran García más la papeleta que hizo Alaba, pues no salió nada bien parado. Hay muchas dudas, ¿no? Sobre todo teniendo un central de muchísimas garantías y seriedad como en Nacho en el banquillo. Me extraña mucho que eso lo cambie Ancelotti, ese patrón. Pero es que realmente en plantilla no hay muchas más soluciones. Así que habrá que estar muy pendientes a lo que decide el técnico. Creo que tiene una oportunidad magnífica en esta semana. 2 partidos, uno contra el Rayo, muy interesante en casa, y otra visita ante el equipo más en forma de la liga, que de hecho puede ser líder esta misma jornada si gana, que es el Girona, que va a ser un partido allí en Montilivi, donde el año pasado te fuiste con goleada, si no recuerdo mal, ese partido Sí. del póker de Tati Castellanos, con lo cual va a ser un partido de una exigencia tremenda. Y es una buena piedra de toque para que creo que veamos a más jugadores. Veamos a Nacho Fernández en el Real Madrid, que sé que no estoy inventando la pólvora, pero es un jugador que te aporta soluciones. Veamos a Ferland Mendy. Lunin no lo creo, pero también sería otra opción. Y sobre todo creo, que además ya lo he dicho un par de veces, veamos a Brahim Díaz, que creo que está siendo uno de los jugadores que le están dando 5, 10, 15 minutos, siempre sale con buena cara y es un jugador que, de verdad, se te queda en la retina. Sí, sí, desde luego, yo creo que debería tener más minutos.